Mónica. Ella les va a impartir la jornada del día de hoy, así que los dejo con ella. Buenas tardes, doctora. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a terminar la clase que iniciamos el día de ayer. Ya faltaban unas cuantas diapositivas y luego vamos a continuar con la clase que nos corresponde este día. Voy a compartirles pantalla y a detener mi video para que se pueda proyectar mejor. Muy bien, espero que lo vean bien, que se escuche y cualquier cosa ustedes me avisen. Entonces, vamos a terminar de hablar sobre el análisis dental. Este análisis es importante porque nosotros necesitamos restablecer formas y contornos que se hayan perdido por cualquier razón, un accidente, desgastes. Y esta forma y este contorno tiene que devolver la función y la estética, sobre todo en el área anterior, ¿verdad? Es muy importante. Estos dientes son los que nos dan la guía anterior. Y todos recuerdan que la guía anterior es su función es desocluir los dientes posteriores para protegerlos de cargas que estos puedan sufrir de forma oblicua y que puedan llegar a causar traumas oclusales. Entonces, en una rehabilitación oral es muy importante el devolver la función de la guía anterior. Y por supuesto la estética, ¿verdad? Porque es lo que muestra, lo que mostramos al hablar, al sonreír, ¿verdad? Hay algunos autores que han relacionado la forma de los dientes con el temperamento de la persona. Y dicen que dientes cuadrados son dientes que pertenecen a personas que tienen un carácter como más fuerte, más dominante. Y dientes de forma ovoide para personas que pueden ser más introvertidas. Otros autores relacionan la forma de los dientes con la forma de la cara. Caras cuadradas tienen dientes cuadrados. Caras ovoides, dientes de forma ovoide, y caras triangulares, las personas tienen dientes triangulares. Estos autores Agus Bruguera y Sidney Quina, ellos no son odontólogos, sino que son laboratoristas, pero que han estudiado muchísimo, ¿verdad? Uno es brasileño, otro es español, y en este libro que se llama Invisible, que también es un libro muy bonito, se lo recomiendo, ellos relacionan la forma de los dientes con el sexo del paciente. Entonces, ellos dicen que los dientes cuadrados son dientes que se ven sobre todo en hombres. Y aquí yo les he colocado un resumen de las descripciones que ellos hacen sobre los dientes cuadrados. Y ellos mencionan que el contorno incisal de estos dientes es bastante recto, que el ancho mesiodistal es mayor que en otras formas como las ovoides o triangulares, que los ángulos mesiales y distales son bastante rectos y a eso se debe esta forma cuadrada de los dientes. Los contornos proximales también son bastante rectos y la línea cervical ven ustedes que son bastante planas. Luego, los dientes triangulares también los asocian más a hombres y las características de estos triangulares, el contorno incisal liso, el ancho mesiodistal es mayor que el que presentan los dientes de forma ovoide.
El ángulo mesial y distal son bastante agudos y los contornos proximales ven ustedes que terminan como en forma de V hacia cervical del diente. La línea cervical es bastante estrecha, miren, es mucho más estrecha que el borde incisal. Y los puntos de contactos están muy cerca de los bordes incisales, están en el tercio incisal de los dientes. Los dientes ovoides los relacionan más con mujeres y las características de estos dientes ovoides es que son bastante redondeados en su contorno incisal, en sus ángulos mesial y distal, en sus caras proximales. El ancho mesiodistal es menor que en las formas triangulares y en las formas cuadradas y la línea cervical es también bastante estrecha. Buenas tardes, doctora. Disculpe que la interrumpa. Dígame. Fíjese que no veo su pantalla. Sí, doctora, No no sé. podemos ver su pantalla, solo la imagen principal de análisis dental. A ver, déjenme volver a proyectar. Voy a dejar de compartir. ¿Logran ver ahorita algo? Sí, ahora se mira, ¿verdad? Y está Componentes corriendo. de la sonrisa. No, no solamente dice componentes de la sonrisa. Creo que puede ser problema del internet, fíjense. Ahorita, qué se proyecta, licenciada? La lámina de componentes de la sonrisa. Ya probó si deja de compartir y la vuelve a compartir. Sí, sí, voy a volver a hacerlo, a ver qué. Ahorita ven la imagen. Sí, doctora. Una imagen que dice análisis dental, la primera que proyectó. Mm, Permítanme un ratito, quiero ver qué pasa aquí. Si gusta, pruebe, solo comparta la presentación y no la proyecte en su máquina. Tal vez así lo... Y si la va moviendo con la flechita, Es que fíjese que me aparece acá que está en pausa, pero no me deja reanudar la función de compartir pantalla. y ya probó dejar de compartir.
Sí. A ver, quiero ver. Ya, ahorita se ve. Sí, componentes de la sonrisa. Ahí ya va, Está ya corriendo. se ve. Sí, ahorita sí, ya la va moviendo. Ujú. Mm. Bueno, entonces, Sí, ahorita ya va moviendo. perfecto. Bueno, nada más para que vean entonces las imágenes de los que estábamos hablando, ¿verdad? La descripción de los dientes cuadrados, de los dientes triangulares que son más estrechos hacia cervical y los dientes ovoides que son dientes bastante redondeados en todos sus contornos, ¿verdad? Y que estos autores, ¿verdad? Los relacionan más con mujeres. Bueno, las proporciones dentales se refieren a la altura y el ancho de los dientes. Y estas proporciones dentales van a dar equilibrio y esa percepción de una risa agradable. Cuando los dientes tienen sus características adecuadas de ancho y de alto, eh, cumplen con ciertas condiciones que permiten que la sonrisa se vea agradable. Y las vamos a ver aquí en unos minutos. Para describir las proporciones dentales, se han descrito muchísimas como técnicas o leyes que las pueden describir. Y quizás la más mencionada es esta proporción áurea, que también se conoce como proporción divina o regla dorada. Esta proporción áurea se describe para todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, ¿verdad? Hay proporción áurea en las pinturas, hay proporción áurea en la arquitectura, existe también proporción áurea en las esculturas. Lombardi en 1973 aplicó estos conceptos de la proporción áurea a los dientes, pero fue Levin en el 78 quien, digamos, que la conceptualizó, ya cómo aplicarla a los dientes. Esta proporción áurea es una fórmula matemática que determina la armonía en las proporciones que tiene cualquier figura. Y Levin, ¿verdad? La aplica a la forma de los dientes. Entonces, lo que hizo Levin fue crear un gradiente. Este gradiente son estas tarjetitas. Y él se basó en el incisivo central y le dio diferentes anchos. Entonces hizo una tarjeta para un incisivo central con un ancho de 7 milímetros. Otra tarjeta para el incisivo central con un ancho de 7.5 milímetros. Otra para un ancho de 8 milímetros. Y así, ¿verdad? Hasta llegar a 10 milímetros. Y fue aplicando esa proporción matemática hasta el primer premolar. A ver, entonces, Levin lo que hizo fue tomar de referencia el incisivo lateral y a este le dio un valor de 1. Entonces, sabemos que el incisivo central es más ancho y el valor del incisivo central será 1.618. Sabemos que el canino solo muestra su mitad mesial y en relación al incisivo lateral, su proporción será punto 618. Y así, ¿verdad? Él fue aplicando esta proporción hasta el premolar y con diferentes anchos de dientes. Ahora, lo que se ha averiguado con diferentes estudios es que esta proporción áurea
rara vez uno la puede ver aplicada en los pacientes. Entonces, se siguió investigando, ¿verdad? Y surgió esta sonda que se llama sonda de proporciones de Chu. Este es un odontólogo brasileño quien la creó. Y con esta sonda se mide esa proporción entre la altura y el ancho de los dientes. ¿Cómo funciona esta sonda? Ven que uno de sus extremos termina en forma de T y el otro es un extremo recto y tiene diferentes colores. Bueno, supongamos que nosotros tenemos un diente con una altura de 13.5 milímetros. El ancho de ese incisivo tendría que ser de 10.5 milímetros. Entonces, la proporción de ancho y de alto debe de estar entre los colores que se han marcado. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos, la sonda tiene como un tope guía. Este se coloca en el borde incisal. Entonces ven que la altura de este incisivo es de 11 milímetros y llega hasta la línea roja. Entonces el ancho debe de estar entre las líneas rojas que están marcadas horizontalmente y su ancho debería de ser de 8.5 milímetros. Ahora, ¿para qué sirve entonces este extremo recto? Para los dientes que están en mal posición. Vean acá, parte mesial de este incisivo central está cubierta por el 2-1, que está en mal posición. Entonces, con ese extremo en forma de T, nosotros no podríamos medir bien el ancho de este diente. Así que utilizamos el extremo que es recto. Aquí tenemos una altura de 11 milímetros. Entonces, por el lado palatino, nosotros utilizamos el extremo recto, que es más corto, para medir el ancho mesiodistal. Y aquí vemos que es de 8.5 milímetros y que se encuentra en el límite de la línea roja. Y este extremo es el que funciona como tope guía. También hay estudios que dicen que esta sonda de proporciones no se aplica a todos los pacientes, pero la verdad es que sí es práctica, ¿verdad? Y sí hay muchos odontólogos que la utilizan con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque esta sonda está basada también en esa proporción que se aplica con una regla de 3, esto es lo que se aplica comúnmente, ¿verdad? Más que la sonda de Chu, más que la proporción dorada, esta regla de 3 que es súper sencilla, en donde dice que el ancho de los dientes corresponde al 80% de su altura. Entonces, ven que la regla de Chu la sonda de proporciones de Chu es como una forma muy práctica de aplicar esa regla de 3. Entonces, sí tiene sentido que se siga utilizando. Bueno, esto es algo que ustedes pueden aplicar, ¿verdad? Cuando estén realizando el encerado de sus casos. Si ustedes tienen un diente fracturado con una fractura muy grande en donde perdieron el ancho del diente, tienen la altura. O si el diente está muy desgastado por bruxismo, ustedes tienen el ancho y pueden entonces aplicar esta fórmula. Otra característica muy importante que se refiere a las proporciones de los dientes es el predominio que tienen los incisivos centrales superiores en la sonrisa. Vean ustedes en esta imagen cómo se ve que el largo incisal, el borde incisal del incisivo central está al mismo nivel
del borde incisal del incisivo lateral. Y ven como la sonrisa no se ve estética, la sonrisa no se ve agradable. Pero cuando recuperamos ya la altura adecuada, cambia, ¿verdad? Nosotros sabemos que el incisivo central, su borde incisal debería de estar al mismo nivel del canino y el lateral 1, 2 milímetros arriba. Porque recuerdan que el día de ayer hablábamos que todos estos parámetros estéticos son conocimientos que nosotros hemos adquirido y que los vamos aplicando para devolverle estética a la sonrisa. Luego, los puntos de contacto se van dirigiendo hacia cervical desde los incisivos hacia los caninos. Ven que el punto de contacto en los incisivos centrales está bastante incisal y a medida que avanza hacia el lateral y hacia el canino, se va acercando más hacia cervical. Y este punto de contacto es el que me va a determinar la forma que van a tener las troneras incisales y las troneras gingivales. Ven que donde inicia el contacto de los dientes, hasta ahí se marca la tronera incisal. Y donde termina el contacto de los dientes, ahí inicia la tronera gingival. Las troneras incisales, dependiendo de la forma que nosotros demos a estos ángulos incisales, así nosotros podemos modificar la percepción que tenemos de esos dientes. Si nosotros confeccionamos ángulos incisales bastante rectos, entonces vamos a dar la percepción que el diente es bastante ancho. Si por el contrario nosotros empezamos a redondear estos ángulos incisales, ven cómo el diente da la percepción de ser más estrecho. Y estas también son como claves que nos pueden ayudar cuando enviamos al laboratorio una corona, una carilla y la han dejado demasiado ancha o demasiado estrecha. Pues podemos hacerlo nosotros si tenemos el material en la clínica. Por ejemplo, estamos trabajando con un cerómero o darle la idea al técnico, ¿verdad? Para regresarla y decirle, pues, mire, ha pasado esto, pero esta es la forma en la que lo puede solucionar. El análisis gingival. Bueno, esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos línea de sonrisa media o alta, porque sabemos que el paciente al sonreír la va a mostrar. Y es agradable, ¿verdad? Cuando los cénits de los dientes están bien ubicados y las papilas interdentales se encuentran en buena posición, cubriendo hasta donde termina el punto de contacto para evitar que se vean espacios negros entre los dientes. A ver, perdón, no sé qué pasó aquí. Las troneras gingivales se localizan desde el punto cervical del área de contacto y se encuentra entre las paredes proximales de los dientes adyacentes. Fíjense aquí como tenemos dientes de diferente forma. Aquí tenemos dientes cuadrados y aquí tenemos dientes triangulares. Y vean cómo cambia la tronera gingival. En los dientes cuadrados decíamos que el punto de contacto es más amplio y por lo tanto la tronera gingival ven que es más corta. En cambio, el punto de contacto de los dientes triangulares está más hacia incisal y por lo tanto la tronera es más larga. Ahora, también es importante nosotros conocer estas características de los dientes,
porque necesitamos una tronera gingival en donde el borde cervical del punto de contacto y la cresta alveolar tenga una distancia menor o igual a 5 milímetros. Porque si la distancia es mayor, entonces se van a generar estos espacios negros que se ven a nivel gingival, en la encía del paciente. Porque acuérdense que la encía, ¿verdad? La función de la encía es cubrir el hueso. Si nosotros hemos perdido aquí cresta alveolar, entonces la encía se retrae y ya no hay forma que llegue a cubrir el espacio completo de la tronera gingival. Así que tenemos que saber identificar bien a dónde necesitamos los puntos de contacto dependiendo del diente que estemos trabajando para evitar que esa encía se retraiga y nos genere esa falta de estética. Otra cosa importante es el contorno gingival y el contorno gingival se describe por patrón. Ustedes pueden ver un patrón sinuoso en donde el cénit del incisivo lateral se encuentra más bajo que el del lateral, el del central y el del canino. Puede también presentar un contorno recto en donde los 3 dientes presentan cénit al mismo nivel. Pero si estas 2 clasificaciones de patrones cambian, se modifica, la sonrisa ya no se ve estética, como en este caso. Ven que el cénit del lateral se encuentra por arriba del cénit del central y del canino y por lo tanto esto distorsiona. Luego, los dientes no se encuentran dentro de la boca en una posición totalmente vertical, sino que tienen cierta inclinación y los dientes anteriores están inclinados hacia distal. Entonces, las coronas están ubicadas más hacia mesial y las raíces hacia distal. Por lo tanto, el cénit de todos los dientes va a tener inclinación hacia distal. Esta inclinación va aumentando desde los incisivos hasta los caninos. ¿Cómo van a hacer ustedes para conformar un cénit adecuado si se ha perdido? Trazamos una línea completamente vertical y sabemos que como el diente tiene esta inclinación hacia distal, entonces inclinamos el cénit hacia distal 1 milímetro y ahí contorneamos o modificamos la encía. Y a medida que nos vamos yendo hacia posterior, ¿verdad? Hasta llegar al canino, sabemos que ese cénit va a tener mayor angulación respecto a esa línea vertical. Bueno, por último, vamos a hablar un poquito de la perspectiva. Esto consiste en la representación plana de un objeto que es tridimensional, aplicando principios ópticos y principios matemáticos. La perspectiva puede alterar la percepción que se tenga de la forma de un diente, pero también la percepción que se tenga de ese diente en conjunto, de ese diente relacionado con los demás, con sus dientes adyacentes y con sus dientes antagonistas. Entonces, dentro de la perspectiva, nosotros podemos manipular, digamos, la percepción del diente en cuanto a su ancho. Lo podemos estrechar o lo podemos ensanchar dependiendo de qué tan cerca o tan lejos nosotros coloquemos las líneas ángulo.
Las líneas ángulo son estas líneas punteadas que nosotros vemos sobre la superficie vestibular de estas imágenes. Y la línea ángulo es la línea en donde termina la parte plana de la superficie vestibular de los dientes a contornear el borde proximal. Si estas líneas ángulo nosotros las definimos más cerca entre sí, entonces el diente va a dar una apariencia de ser más estrecho. Y si estas líneas ángulo nosotros las alejamos, el diente va a parecer que es más ancho. También nosotros podemos controlar el largo de los dientes. Y esto también lo hacemos variando el contorno de los dientes respecto a la distancia que hay entre el tercio cervical y el tercio incisal. Vean aquí cómo en esta imagen de arriba hay una menor distancia entre el tercio cervical e incisal. Y por lo tanto, ¿verdad? El diente pareciera que es más corto. Ven cómo aquí hay mayor distancia entre el tercio cervical y el tercio incisal, y entonces el diente se ve más largo. Y estas son modificaciones que nosotros podemos hacer cuando estamos dando la macroanatomía de una corona, de un laminado o de una caría. Luego, la perspectiva se determina comparando la forma, la posición y el color de los dientes en su conjunto. La percepción, ¿verdad? La perspectiva, nosotros podemos decir que este diente, este 2-1, es más ancho cuando lo comparamos con los demás dientes. Podemos hablar de la posición que tienen los dientes cuando los comparamos entre sí, ¿verdad? Igual cuando lo comparamos con su diente homólogo, con los dientes inferiores, ¿verdad? Necesitamos ese conjunto para nosotros poder tener una percepción de qué es lo que necesitamos modificar en los dientes. Ahora, puede entrar la duda, ¿verdad? De qué tan simétrica tiene que ser una sonrisa. Pues una sonrisa en donde todos los dientes homólogos sean idénticos, tampoco es una sonrisa agradable porque no se ve natural. Siempre hay unas pequeñas diferencias entre los dientes. Y eso es lo que se llama equilibrio, ¿verdad? Saber el límite de asimetría que nosotros podemos aceptar para que el conjunto se siga viendo armonioso. Y vean aquí ustedes, nosotros podemos observar que este 2-1 está un poco más largo en su borde incisal que el 1-1. Pero la sonrisa se ve agradable. Sin embargo, vemos esta alteración en la posición del diente del 2-1 y la sonrisa no se ve agradable, ¿no? Entonces, hay límites de lo que corresponde a una sonrisa armoniosa. Esta armonía uno la nota cuando se evitan percibir elementos que muestran desigualdad en forma, en color y en posición. Entonces, acá, ¿verdad? Nosotros tenemos que fijarnos bastante en las características que tienen un poco de desequilibrio en la sonrisa. Porque si la vemos así a simple vista y rápido, pues podríamos decir, ¿verdad? Que es una posición, una ubicación de los dientes bastante aceptable. Y en la armonía, ¿verdad? Se habla que entre más cerca de la línea media
la simetría es más importante. Y entre más lejana está la simetría, pues puede pasar hasta cierto punto desapercibida. Luego, la armonía se refiere a qué tan agradable es la sonrisa que nosotros estamos viendo. Y los parámetros estéticos, ya hemos dicho el día de ayer que son patrones ideales, son solamente una guía. En las restauraciones lo que nosotros buscamos es armonizar las cosas, no dejar todo completamente idéntico, completamente igual, sino que lograr esa armonía entre cada uno de los elementos que componen la sonrisa. Entonces, en la armonía, nosotros tenemos que tener en consideración el análisis y la comprensión del problema de ese paciente. Por ejemplo, si hay un incisivo muy largo y eso hace que el paciente mueva el labio hacia un lado para evitar chocar con el borde incisal, pues ya sabemos que el problema está en la longitud de ese diente. Luego, conocer los fundamentos estéticos de la sonrisa, que es lo que hemos hecho en esta clase. El desarrollo de imágenes, ya decíamos, ¿verdad? Tomar fotografías, capturar videos, para poder tener un mejor análisis. Las fotografías en blanco y negro también ayudan muchísimo a la toma del color. Ya esto ya lo van a ver más adelante en su clase sobre color. Y la persuasión de los sentidos. Ya decíamos que modificando la forma y los contornos de los dientes, nosotros podemos dar percepciones diferentes de las proporciones de los dientes. Entonces, como conclusión, ¿verdad? Lo importante es estar atentos a la singularidad que presenta cada una de las sonrisas. Pues ustedes van a ver que hay pacientes que quieren sus incisivos centrales cortos, al mismo nivel del lateral. Y por más que uno les explica y les muestra, ellos dicen, no, yo los quiero cortos. Y aunque nosotros sabemos que no es lo ideal, ¿verdad? Si tiene una guía anterior y si eso le funciona y es lo que el paciente quiere, pues lo podemos respetar, ¿verdad? Ahora, si lo que el paciente quiere son caninos cortos, pero eso me impide darle guía anterior al paciente, pues y ahí sí, nuestro deber es explicarle al paciente que nos firme un consentimiento informado de lo que puede suceder, ¿verdad? Porque ya ahí no es nada más el aspecto estético, sino que también lo que hablábamos, ¿verdad? La función, que es lo más importante en los tratamientos rehabilitadores que nosotros pues vamos a hacer a lo largo de nuestra vida profesional. Así que, como les decía ayer, pues yo los invito a que hagan una lista de los parámetros estéticos que ustedes consideran que les va a funcionar más por el tipo de paciente que atienden en la clínica o el tipo de procedimientos que ustedes más realizan y que los empiecen a aplicar, ¿verdad? En sus fichas clínicas, en el análisis que ustedes hagan de sus pacientes. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir aquí pantalla para poder proyectar la otra clase. Em, bueno, se ve, se logra ver la imagen.
Bueno, la segunda clase es sobre cómo nosotros podemos pasar de la teoría que hemos aprendido hasta el momento, ¿verdad? a, a el éxito en nuestros tratamientos de rehabilitación oral. Nosotros en el diplomado, ¿verdad? Por nada más tener 6 meses para poder terminar los tratamientos clínicos, no podemos hacer una rehabilitación oral completa, una rehabilitación oral que sea muy compleja. Pero sí es importante y queremos que ustedes tengan una idea de cómo se realizan estas rehabilitaciones orales complejas. Y esta es la idea de esta clase y de los primeros laboratorios que ustedes van a tener presencialmente en la universidad. Bueno, entonces los objetivos de esta clase serán explicar la importancia de un diagnóstico integral en rehabilitación oral, identificar la necesidad de montar en articulador dental y enumerar esa secuencia clínica que tenemos que seguir para hacer estas rehabilitaciones que resultan más complejas. En las redes sociales, ¿verdad? En Instagram, en Facebook, nosotros vemos publicación de muchos casos muy complejos de antes y después. Y las fotografías se ven muy lindas y todo parece maravilloso, pero nadie cuenta, ¿verdad? Todo el proceso que se ha pasado para llegar a ese tipo de rehabilitaciones. Cuáles son las opciones protésicas que se tienen, cómo se toman decisiones. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes vayan aprendiendo en el diplomado. Vean que aquí los casos se han resuelto con restauraciones diferentes, con diferentes materiales. Ven incluso aquí que hay coronas metálicas. En la parte aquí anterior tenemos implantes. Acá tenemos una prótesis sobre implantes, una sobre dentadura, implanto soportada. Entonces, es complejo, ¿verdad? Porque este tipo de rehabilitaciones implica hacer restauraciones en todos los dientes que hay en boca. Para poder llegar al éxito en un caso como esos que acabamos de ver, lo más importante es hacer un buen diagnóstico. Y cuando nosotros hacemos un diagnóstico en rehabilitación oral, tenemos que evaluar los 4 componentes que conforman el sistema estomatognático. El sistema neuromuscular, las articulaciones temporomandibulares, la oclusión y cómo están los tejidos periodontales del paciente. Porque todas estas características en conjunto son las que nos van a decir cuál es el problema del paciente y son las que nos van a guiar hacia cómo resolverlo. Un paciente, ¿verdad? Puede llegar a la clínica y decirles, doctor, doctora, vengo porque me duele muchísimo al abrir. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es diferenciar si el problema es un dolor articular o el problema es un dolor muscular. Luego, el origen de ese problema, ¿no? Porque el inicio muy seguramente no está ahí, ¿no? Sino que ya hacen el examen clínico y ven la oclusión del paciente. Si tiene indicios de un trauma oclusivo. ¿Cuál es el diente, ¿verdad? Que tiene este trauma oclusal? ¿Cómo yo puedo evitar ese trauma oclusal? Pero si nosotros tenemos ahí lengua, carrillos, saliva, si hay un dolor muscular, incluso el paciente puede llegar con trismus.
va a ser bien difícil, ¿verdad? Poder diagnosticar bien a este paciente. Entonces, ahí viene la importancia y la necesidad de utilizar un articulador semiajustable. En esta clase les voy a pasar bastantes videos. No tienen audio, ¿verdad? Pues por si no escuchan, no vayan a preocuparse, que no es problema del audio. Articulador semiajustable. Ay, a ver, esto sí lo voy a quitar. Bueno, entonces ven que en el articulador nosotros lo que hacemos es transferir lo que hay en boca. A ver, lo voy a volver a pasar para que ustedes lo puedan ver. Ahí, ven. Las condiciones que hay en boca, nosotros ahora las tenemos por fuera. Sin lengua, sin mejilla, sin labios. Nosotros incluso podemos rotar este articulador y ver cómo está la oclusión desde una vista lingual. Podemos hacer movimientos excursivos, cosa que no podemos hacer en un oclusor. Para poder hacer todo este análisis, sí o sí, necesitamos del articulador dental. Ahora, ustedes recuerdan que hay articuladores ajustables y semiajustables. Un articulador semiajustable no funciona sumamente bien. No es necesario que tengamos uno ajustable. Y si alguien lo puede conseguir, pues perfecto, ¿no? Porque nos da otra información que el semiajustable pues no alcanza a tener. Bueno, les adelanto entonces que la primera práctica de laboratorio será sobre montaje de modelos en el articulador. Entonces, sí necesitamos que tengan modelos de estudio y que se consigan un articulador dental. Si tienen todavía el que utilizaron en la universidad, pues tráiganse esos articuladores. Lo que les pedimos es un articulador tipo Whitmix, pues funcionan bastante bien. Y quizás al final de la clase les voy a explicar un poquito de cuál sería la dinámica de ese laboratorio, porque la idea es que ese montaje que ustedes hagan de esos modelos, luego los enceren como que ustedes fueran a hacer una rehabilitación oral completa de ese paciente, para que al menos la práctica la tengan y cuando les llegue un caso complejo sientan la seguridad de poderlo resolver. Bueno, entonces veamos este otro video en donde en este articulador semiajustable nosotros hemos identificado que en relación céntrica existe una interferencia oclusal. Ahora, si se fijan, aquí se ha hecho el encerado diagnóstico. Y primero se encera los dientes anteriores para devolver la guía anterior y luego los dientes posteriores. Volvamos a verlo. Vean, paciente montado en relación céntrica. Acá nosotros identificamos el trauma, incluso podemos poner papel articular e identificar el punto. Vean que aquí los dientes se han cortado para poder hacer el encerado. Primero se regresa, se devuelve la guía anterior y luego ya se encera la parte posterior. No es necesario cortar los dientes, ¿ah? Porque nosotros lo que queremos, hay una clase que ustedes tienen sobre odontología biomimética. Bueno, esta clase es bien importante porque es la filosofía que todos los odontólogos estamos utilizando ahorita, de conservar la mayor cantidad de estructura dental que el paciente aún conserve. Entonces, evitamos hacer preparaciones extensas, ¿verdad? Ya ahora casi no se utilizan coronas porque tenemos la adhesión y la adhesión nos permite hacer restauraciones y poder proteger los tejidos dentales del paciente, que por muy buenos materiales que utilicemos,
aún no existe un material que me devuelva todas las características del esmalte, ni un material que devuelva todas las características de la dentina. Entonces, mientras eso no suceda, el mejor material va a ser el propio esmalte y la propia dentina del paciente. Y eso es lo que buscamos conservar. Entonces, ya casi al final de la clase les voy a explicar cómo se hacen estos encerados y luego ustedes los van a hacer en el laboratorio. Lo primero que vamos a hacer, y miren, disculpen que esta va a ser como una repetición de lo que ustedes ya estudiaron en la universidad, en su pregrado. Pero aquí hay odontólogos de diferentes escuelas y para que el diplomado funcione, pues necesitamos como hacer un consenso y que todos manejemos los mismos términos. Y la idea para los extranjeros es aprender cómo estamos haciendo las cosas aquí en la universidad y para las universidades o terminar de comprender estos conceptos. Entonces, pues yo espero que no suene muy repetitivo, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer un recordatorio de toda esta parte que ustedes ya vieron en el pregrado. Entonces, recordemos cómo se hace el montaje del modelo superior. Pues nosotros en la universidad colocamos 2 láminas de cera rosada. Hay escuelas en donde se utiliza Godiva. Hay un video que yo les voy a proyectar en donde han utilizado Godiva. ¿Qué ventaja vemos nosotros de utilizar cera rosada? Que podemos tener las indentaciones de todos los dientes y eso me da estabilidad a la hora de montar el modelo. Ya van a ver ustedes en el video que con la Godiva solo se colocan 3 puntos, que son los puntos que en teoría necesitamos para que el modelo tenga estabilidad, pero sin embargo tener todas esas indentaciones pues nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A esa estabilidad. Incluso en mi pregrado, en mi posgrado, perdón, además de tener las indentaciones en cera rosada, en las puntas de las cúspides colocábamos un poquito de pasta zinquenólica, porque la pasta zinquenólica es más rígida, entonces da aún mayor estabilidad en el modelo. Si ustedes quieren, en el laboratorio lo podemos hacer, ¿verdad? O nada más utilizamos la cera rosada, como ustedes quieran, ¿verdad? La idea es que ustedes puedan aprender la mayoría de técnicas que les podamos enseñar. Entonces, esta sola lámina de cera rosada la doblamos por la mitad y esa colocamos sobre el vidente. Y únicamente doblamos los excesos hacia la parte trasera de ese vidente. Lo único que tenemos que tener cuidado es que el vidente tiene una parte en donde está la soldadura con el vástago. Entonces, de colocar la cera en la parte en donde no está esa soldadura. Porque si no, a la hora de morder, aquí van a quedar los bordes incisales y no vamos a tener los contornos. Ahora, recordemos cómo se hace el registro del arco facial. Ahí tenemos el arco facial completo y vemos cómo lo que hacemos es llevar al articulador la posición en la que está el maxilar en ese paciente. Aquí están utilizando la Godiva. Colocan los 3 puntos de Godiva, eso lo llevan a boca y ahí tenemos un punto anterior y 2 posteriores para que nos dé estabilidad en el modelo de yeso. Bueno, quiero que se fijen aquí en algo, voy a retroceder un poquito. A ver, no se logra ver aquí. Lo que yo quiero que se fijen es que el vástago del vidente debe de estar alineado con la línea media facial de su paciente.
ven que el odontólogo está posicionado atrás del paciente, porque es más fácil nosotros ubicar esa línea media facial del paciente cuando lo estamos viendo desde atrás. Porque si tratamos de ubicarlo de frente y el paciente tiene alguna simetría, pues vemos la punta de la nariz, vemos el filtrum y vemos los ojos y entonces nos perdemos entre tantas estructuras. En cambio, en la parte posterior estamos viendo la cabeza del paciente, podemos ubicar imaginariamente la línea media y ahí ubicar el vástago del vidente. Perdón. Bueno, y si van a utilizar Godiva, ¿verdad? Lo importante es recordar de no quemarla, porque si no, evaporamos sus componentes y pierde sus propiedades. Ahí está el vástago alineado con la línea media facial. Y ahí nosotros estamos confirmando que ese modelo está estable. Quiero también que se fijen que el modelo está humedecido. ¿Por qué lo humedecen? Porque de esa forma es más fácil que se adhiera al yeso piedra, el yeso calcinado que utilizamos para hacer el montaje. Y también ven que cuando están haciendo esa comprobación de la estabilidad del modelo, el modelo ya tiene las indentaciones que necesitamos para que ahí se sujete el yeso calcinado. Porque muchas veces este paso se olvida, ¿verdad? Y a la hora que queremos montar nos damos cuenta que ya el yeso calcinado está preparado y el modelo no tiene las indentaciones. Ahí ven ustedes la estabilidad. Entonces, lo primero es soltar los 3 tornillos de fijación de los brazos del arco facial y colocar el Nasion. En este modelo de BioArt, esta es una parte plástica que hay que colocar en esta barra horizontal del arco facial. El primer paso, entonces, es ubicar el vidente. Ven que aquí esta imagen es exactamente lo que ustedes van a ver en el laboratorio cuando se posicionen atrás del paciente. Entonces ven cómo el vástago está alineado en la línea media facial, ¿verdad? Incluso la punta de la nariz se ve un poquito hacia la izquierda, pero estamos seguros que el vástago está en la línea media. Entonces eso me permite que el modelo se ubique correctamente en el articulador. Le pedimos al paciente que lo sostenga con los pulgares, no que lo muerda, porque si el paciente lo muerde y hay alguna alteración en la oclusión, incluso puede morder solo en posterior y levantarlo por anterior y perdemos ahí la ubicación del maxilar. Entonces es mejor que el paciente lo sostenga con sus pulgares a nivel de premolares. Y sí, solo pedirle, ¿verdad?, que lo sostenga con firmeza, que no lo suelte, ¿verdad? Para que no se vaya a desprender de las superficies oclusales y bordes incisales. Como la práctica la van a hacer entre ustedes, pues esto va a ser mucho más fácil. Luego colocamos la doble nuez. Y vean que la doble nuez se acerca lo más que ustedes puedan a los labios de su paciente. Luego, las olivas dentro de los conductos auditivos externos. Y como último punto, el Nasion. Si ustedes van a utilizar este BioArt, ven que el Nasion tiene una forma característica. Ven que este borde es más corto y este es más largo. Eso también es bien importante de recordar, que el borde más corto se ubica sobre el puente de la nariz y el más largo sobre la glabela, porque si lo colocan al revés, también entonces se les dificulta muchísimo
y no es una ubicación fiel de la posición del maxilar. Lo atornillamos, ¿verdad? Para ubicar el nación hay que empujarlo un poquito con el pulgar para que quede justo sobre estructuras fijas, no sobre la piel porque se puede mover. Y entonces ahí se atornilla. Luego que ya lo hemos atornillado, ya vamos a fijar los 3 tornillos de los brazos. Y por último, entonces vamos a dejar bien sujetas las mariposas que tiene la doble nuez. Estas sí tienen que estar súper bien puestas. No se vayan a olvidar de ver la distancia intercondilar de su paciente. Y recuerden que cuando la línea queda justo al nivel de las líneas superiores, entonces lo que vamos a hacer es tomar la medida de la distancia inferior. Entonces ahí tenemos un paciente M o 2, ¿verdad? Según el arco facial que ustedes estén utilizando. Y ven cómo ahí está súper bien puesto el arco facial. Otra cosa que ayuda mucho es recordar que los brazos del arco quedan a nivel del plano de Frankfurt, para que ustedes estén seguros que está bien ubicado. Para quitarlo, primero retiramos el nación, luego los brazos del arco facial. Bueno, entonces una vez tenemos, una vez tenemos el registro de el arco facial, lo que necesitamos es preparar el articulador. Y para preparar el articulador, según la distancia intercondilar del paciente, tenemos los elementos condilares. Ven que hay una llavecita que tiene este BioArt para poderlo fijar, y la distancia intercondilar, que en este caso hay que desenroscar estos tornillos y girar esta rueda. Y lo importante es que ustedes vean que la, la, la porción interna de la guía condilar queda en contacto con el elemento condilar. Ay, perdón, que siempre se me mueve aquí. Ahí. Esos son unos elásticos de céntricas, ¿verdad? Solo para fijar muy bien el miembro superior con el miembro inferior. Luego hay que dar las angulaciones adecuadas a las guías condilares. Recuerden que estas tienen una angulación vertical y otra horizontal. La angulación vertical la dejamos en 30, es un promedio que se ha hecho de muchos pacientes, y se determinó que la mayoría de estos pacientes tenían una inclinación de la eminencia articular de 30 grados, por eso lo dejamos en 30. Y la angulación de la guía condilar horizontal en 0, porque solo estamos montando los modelos. Aquí no vamos a hacer ningún movimiento de lateralidad o de protrusión, más que solo montar. Entonces, esta angulación es el ángulo de Bennett, el ángulo que registramos durante los movimientos de lateralidad. Entonces, como no vamos a determinar ningún ángulo de Bennett, lo dejamos entonces en 0. Si alguien no recuerda algún concepto, también por favor me pregunta, ¿verdad? Para poderlo recordar. Bueno, entonces ahora que ya preparamos el articulador, vamos a llevar el arco facial al articulador. Lo primero es
retirar el nación o también lo pueden correr hacia un lado. Estabilizamos el modelo sobre el vidente y colocamos las olivas en esos pincitos metálicos que están a cada lado del miembro inferior. Y ahí volvemos a enroscar los 3 tornillos del brazo del arco facial. Entonces, luego que hemos hecho esto, tenemos que ver que el registro de la posición de ese maxilar sea el adecuado. ¿Cómo lo vamos a ver? Desde arriba, nosotros vemos que la platina está alineada con el modelo. Al ver el articulador a un lado, nosotros vemos que tiene cierta inclinación. Y cuando lo vemos de frente, el vástago está alineado en el centro de la mesa incisal. Entonces, este es un registro de la posición del maxilar superior muy bien hecha. Entonces, necesitamos nosotros colocar un soporte aquí abajo del vidente porque sobre ese modelo nosotros vamos a colocar yeso y luego vamos a bajar el miembro superior. Entonces, generamos fuerza y podemos modificar la posición del vidente. BioArt tiene estos soportes que ayudan a este efecto. Si no lo tienen, entonces podemos colocar una bolsa de yeso, algún instrumento que nos dé la altura. Lo importante es que el vidente tenga soporte. Ahora sí, colocamos el yeso calcinado o en una consistencia pastosa, ¿verdad? Para que se pueda detener ahí. Y en este momento lo único que nos interesa es que se una el modelo con la platina. Aquí en este momento no hay que rellenar, no hay que dar forma, eso lo podemos hacer después cuando incluso podemos retirar la platina junto al modelo y darle toda la vuelta que queramos y dejarlo súper bien lisito. Pero aquí en este momento lo que nos interesa es que se unan. Y se tienen que fijar que el miembro superior no se separe de esta barra horizontal, porque recuerden que el yeso calcinado va a tener una expansión mientras está en un proceso de fraguado y eso no puede levantar, ¿verdad? Aquí el miembro superior. Una vez que ya fraguó el yeso, podemos retirar el arco facial. Colocamos el pin incisal aquí. El pin incisal, vean que tiene una parte que es roma y otra parte que es recta. Esta parte roma es la que va en contacto con la mesa incisal. Y ya vamos a ver en otra imagen, pero recuerdan que el pin incisal tiene unas rayitas. Y acá en cada extremo hay una rayita que le da la vuelta a todo el pin incisal. Esa rayita lo que me marca es un estándar en la dimensión vertical. Por lo tanto, lo tenemos que dejar ahí en cero, ¿verdad? En donde está la rayita que le da toda la vuelta al pin incisal. Ahí. Bueno, una vez que tenemos montado el modelo superior, necesitamos hacer el montaje del modelo inferior. Y solo permítanme un minutito que se me está descargando la computadora.
Ahora sí, disculpen. Bueno, entonces, para hacer el montaje del modelo inferior, nosotros tenemos dos opciones de montaje. Máxima intercuspidación, posición de máxima intercuspidación o posición de relación céntrica. Y cada una tiene sus indicaciones. Cuando nosotros vamos a obtener un registro de máxima intercuspidación, cuando nosotros no vamos a modificar la oclusión del paciente porque vamos a hacer una restauración muy pequeña. Solo vamos a colocar una corona o nada más una incrustación, un solo tratamiento o un tratamiento muy pequeño. Para tomar el registro de máxima intercuspidación, vamos a cortar una lámina de cera rosada en forma de herradura. La vamos a flamear y la vamos a adosar al modelo. Eh, por el lado palatino y por el lado vestibular, como lo ven en la imagen. Y esta lámina adosada es la que vamos a llevar luego a boca. Le vamos a pedir al paciente que muerda. Vamos a tener ya ahí marcadas las indentaciones y de esa forma podemos hacer un montaje estable del modelo inferior. Luego, la otra opción de montaje es la posición de relación céntrica. Cuando nosotros vamos a montar modelos en relación céntrica, cuando vamos a hacer rehabilitaciones muy grandes, como por ejemplo un restablecimiento de dimensión vertical o una sobredentadura, muchos diferentes tipos de restauraciones, prótesis fija, coronas, incrustaciones, o cuando nosotros necesitamos modificar la oclusión del paciente. Ya vamos a recordar algunas condiciones y por qué es importante hacer este montaje en relación céntrica. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo se hace el registro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desprogramar neuromuscularmente a nuestro paciente. Es decir, que el paciente se olvide cómo él ocluye, cómo relaciona sus maxilares. Hay muchísimos desprogramadores, pero los comúnmente utilizados son las laminillas de Long y el jig de Lucha. ¿Por qué esta posición de relación céntrica? Se recuerdan en la teoría, ¿verdad? Que aprendemos que la relación céntrica es la posición más superior, anterior y medial del cóndilo en contacto con la parte más estrecha del disco articular y dentro de la cavidad articular. Ustedes vean que nosotros aquí tenemos un cóndilo en relación céntrica. Aquí nosotros vemos ese contacto con la parte más estrecha y esto anatómicamente es posible porque vean la forma bicóncava que tiene el disco. Como la misma anatomía va permitiendo que el disco sea más ancho en la porción anterior y en la porción posterior. Recuerden que aquí tenemos el músculo pterigoideo externo, ya que me va a alar el disco y por lo tanto también permite que llegue a esta posición. Como acá en la parte posterior tenemos tejido retrodiscal y si este contacto se da sobre tejido retrodiscal, que es un tejido inervado y vascularizado, el paciente lo que va a presentar es dolor. Entonces, esta posición de relación céntrica es una posición repetible. Es una posición que yo puedo, a la que yo puedo llevar al paciente una y otra vez. Y no importa si el paciente tiene o no tiene dientes.
porque es una posición condilar, no es una posición dental. No me la dan los dientes, sino que la establece los cóndilos. Es una posición fisiológica y biomecánica correcta. Vean cómo ustedes, es esta porción de la eminencia articular es bastante gruesa. Entonces, en esta posición yo puedo aplicar toda la fuerza que quiera en los maxilares y no habrá ninguna alteración porque tengo hueso que me soporte, ¿ya?, estas fuerzas. La anatomía de las estructuras también me permite que esta sea una posición fisiológica, ¿no? Luego, como les decía, es una posición que está libre de interferencias oclusales, porque no hay contacto dental, ¿verdad? Solo hay contacto condilar. Cuando nosotros montamos en relación céntrica y este paciente tiene interferencias oclusales, las podemos descubrir súper fácil. Algo que es bien importante que vean en estas láminas es que aquí tengo yo el músculo pterigoideo externo y ven cómo el extremo inferior de este músculo está inactivo. Pero este paciente, para poder masticar, para poder hablar, no lo va a hacer a partir de la relación céntrica, sino que lo va a hacer a partir de máxima intercuspidación. Y por lo tanto, tiene que llegar a máxima intercuspidación. Lo que el paciente hace para evitar esta interferencia oclusal y poder llegar a máxima intercuspidación es desviar la mandíbula. El paciente mueve la mandíbula para evitar esta interferencia y que contacten todos los dientes. Como la mandíbula se desvía y quien me mueve la mandíbula porque me ala el cóndilo es la porción inferior del pterigoideo externo, entonces este músculo se activa. Y aquí ya nosotros tenemos el contacto en máxima intercuspidación. Así que el objetivo de la relación céntrica es que la porción inferior del pterigoideo externo o el lateral esté inactiva. En ningún momento debe de estar activa porque eso significa que el paciente ha desviado la mandíbula y el cóndilo ha salido de esa posición de relación céntrica. Y vean la importancia de la relación céntrica. Acá nosotros tenemos al paciente en la posición de máxima intercuspidación. Si nosotros montamos estos modelos en máxima intercuspidación, vamos a tener un diagnóstico totalmente erróneo de lo que está pasando en esta boca. Porque nosotros aquí vamos a pensar, este paciente no tiene espacio. Yo tengo que alargar, ¿verdad?, todos los dientes para devolver aquí a altura y poder hacer mis restauraciones. Pero vean cuando el montaje se hace en relación céntrica. Yo tengo todo este espacio. Entonces yo no necesito cortar dientes porque yo tengo suficiente espacio. Yo lo que necesito es agregar material, modificar contornos gingivales para poder rehabilitar al paciente. Entonces, esta es una rehabilitación compleja, una rehabilitación en donde es necesario poner restauraciones en prácticamente todos los dientes y por lo tanto el montaje indicado es en esta posición de relación céntrica. Otra cosa importante es recordar que para que el paciente llegue a máxima apertura, hay como dos fases de la apertura. Una fase en la que el cóndilo únicamente va a rotar adentro de la cavidad articular. Por lo tanto, eso significa que este cóndilo está en esa posición de relación céntrica. Pero si yo le digo al paciente que siga abriendo, entonces lo que sucede es que el cóndilo tiene una traslación. El cóndilo va a estar adentro de la cavidad articular
aproximadamente 2 centímetros. Aquí el promedio que dan es bastante bajo, pero 2 centímetros es una distancia en la que yo puedo abrir la boca del paciente y yo sé que está adentro de la cavidad articular, en esa posición de relación céntrica. Si yo permito que el paciente abra más, entonces yo he provocado que el cóndilo se traslade sobre la eminencia articular. Entonces lo he sacado de esa posición de relación céntrica. Por lo tanto, cuando se va a hacer el registro de relación céntrica, nosotros únicamente podemos abrir máximo 2 centímetros la boca del paciente para no sacarlo de esa posición de relación céntrica. Ahí vean, llegó a los 2 centímetros y ahí el cóndilo para volver a cerrar únicamente rota dentro de la cavidad articular. Entonces esto también es muy importante de recordar. ¿Cómo funcionan las laminillas de Long? Estas son hojas de acetato o plástico que tienen un ancho de 10 a 12 milímetros, un largo de 40 a 50 milímetros y el espesor de cada una de estas hojas es de 0,1 milímetros. Las laminillas de Long son muchas laminillas con estas medidas y la forma en la que se utilizan es pidiéndole al paciente que muerda. Primero, nada más seleccionamos 1, 2, 3 laminitas y le pedimos al paciente que muerda. Si no tenemos desoclusión, entonces seguimos aumentando más laminitas hasta que logramos la desoclusión posterior. Porque recuerden que la función de estos desprogramadores es que no haya contacto oclusal para que el paciente olvide la interrelación que hay entre sus maxilares. En la facultad, lo que nosotros utilizamos como desprogramador es el jig de lucha. Este se fabrica con resina acrílica Duralay. Hacemos una bolita pequeña de Duralay que nada más quede entre ambos incisivos centrales superiores y le pedimos al paciente que cierre, o más bien nosotros llevamos al paciente a que cierre en esa posición de relación céntrica. Entonces nos van a quedar marcados los bordes incisales de los incisivos inferiores y vamos a cortar de forma recta ese contacto y vamos a dejar una inclinación vestibular solo para que estos dientes puedan tener un buen deslizamiento hacia protrusivo y respetar la guía anterior. Aquí tienen el jig, ¿verdad? En boca y aquí están marcadas las indentaciones de los inferiores. Para llevar al paciente a esa posición perdón, aquí nada más recordar que este jig, como lo utilizamos como desprogramador, lo que hacemos es confeccionarlo un día antes de la cita en donde vamos a registrar la posición de relación céntrica y le pedimos al paciente que lo utilice 2 horas antes de llegar a la clínica, que lo coloque ahí entre los incisivos y lo ande ahí 2 horas antes. Entonces, cuando el paciente llegue, el paciente ya va a estar desprogramado. El cuidado que tenemos que tener es que cuando quitemos este jig, no permitamos que el paciente vuelva a cerrar en máxima intercuspiración, porque entonces vuelve a recordar todo. Cuando ya el paciente ha utilizado este jig en la cita del día siguiente, nosotros vamos a colocar al Doctora, paciente disculpe en una posición pregunta. supina en el sillón dental y le vamos a pedir que eleve un poquito la barbilla. Nos vamos a posicionar atrás del paciente y vamos a colocar los 4 dedos de la mano unidos con las yemas de los dedos colocadas en los bordes de la mandíbula, no en la musculatura,
sino que en el borde de la mandíbula. Y el dedo meñique debe de estar posterior al ángulo de la mandíbula. Entonces, ubicamos el meñique posterior al ángulo de la mandíbula y luego los otros 4 dedos unidos. Y los pulgares están a nivel del mentón. De esta forma, nosotros podemos empezar a abrir y cerrar la boca no más de 2 centímetros y nunca dejar que el paciente llegue a máxima intercuspidación. Este movimiento se hace con los dedos pulgares hacia abajo y el resto de dedos hacia arriba. La idea es que el paciente esté en posición supina. Entonces, la mandíbula se ha ido hacia atrás y por lo tanto el cóndilo se ha ido hacia adelante, hacia la posición más anterior. Y cuando nosotros hacemos este movimiento con la mano, llevamos el cóndilo a la posición más superior dentro de la cavidad articular, es decir, a la posición de relación céntrica. Entonces, todos estos movimientos, todas estas posiciones son para ayudarnos a llevar al paciente hacia esta posición. El abrir y cerrar la boca es nada más para que nosotros sepamos que somos nosotros quienes estamos controlando la función de esa mandíbula, que no es el paciente quien la está desviando o está intentando cerrar. Esta práctica igual la vamos a hacer en el laboratorio porque van a hacer el montaje del modelo inferior en relación céntrica, pues para que también ustedes tengan o vuelvan a tener esa práctica. Luego, para realizar ya el registro de esa posición, vamos a cortar una lámina de cera rosada en forma de semicírculo, siguiendo la forma del arco maxilar del paciente. Luego vamos a hacer 2 cortes a nivel mesial de los caninos, entre el canino y el lateral, un corte aquí y el otro corte del otro lado. Y vamos a quitar toda esa zona para dejar espacio a la colocación del jig de luche. Luego vamos a cortar el sobrante que tenemos de las superficies vestibulares de los dientes posteriores hasta distal del canino. Y vamos a dejar aquí únicamente 1 o 2 milímetros, solo porque cuando el paciente cierre va a doblar la cera y por lo tanto ya este borde va a quedar al mismo nivel de las cúspides vestibulares de los dientes superiores. Si lo dejamos más amplio, entonces aquí va a quedar un sobrante y eso nos va a interferir con la mejilla. ¿Por qué lo cortamos hasta distal del canino? Porque vamos a dejar esas esquinitas que las vamos a doblar hacia vestibular, la superficie vestibular de los caninos. Y esta va a ser nuestra guía para luego llevarlo a boca y posicionarlo ahí. Colocamos el jig, volvemos a manipular al paciente hacia esa posición de relación céntrica y ahí vamos a tener el contacto, no nada más de los dientes anteriores en relación céntrica, sino que también de los posteriores que estaban en desoclusión y ese espacio ahora lo va a llenar el registro con cera que nosotros estamos capturando. Y de esa forma el modelo va a tener estabilidad. Ahora, antes de montar el modelo inferior, nosotros necesitamos compensar el jig incisal, porque lo vamos a montar con un registro de cera entre ambos maxilares, entre ambos modelos. ¿Cómo se hace esta compensación del pin? Vamos a marcar 2 rayitas o idealmente puede ser una cruz, porque así las puntas del calibrador las colocamos siempre en la misma zona. Y lo que queremos es medir esta distancia entre ambos modelos en máxima intercuspiración. Luego vamos a colocar el registro de la relación céntrica en la cera rosada y vamos a volver a medir esa distancia. Y por supuesto que esta distancia va a ser mayor.
Y esa cantidad, esa diferencia de milímetros que nos resulte, es lo que vamos a compensar en el PIN. Recuerden que el miembro superior del articulador lo tenemos a nivel de esta línea, que es la que da todo el contorno del PIN incisal. Entonces, a partir de esta línea, nosotros vamos a subir 1, 2, 3 milímetros la diferencia que nos haya dado esas dos medidas que hicimos sobre los modelos, porque es el grosor de la cera. Así cuando nosotros quitemos la cera y llevemos otra vez esos modelos a contactar, el montaje siempre nos va a quedar en la dimensión vertical establecida. Aquí tenemos un ejemplo. Marcamos las dos líneas en la parte más anterior que podamos de los modelos y vamos a medir esa distancia. Supongamos que esa distancia nos dio 22 milímetros sin la colocación de la cera. Luego vamos a colocar el registro de cera y vamos a medir esa distancia. Supongamos que esa distancia nos ha dado 24 milímetros. Hacemos la resta y nos da como resultado 2 milímetros. El pin incisal entonces lo vamos a compensar 2 rayitas arriba de la marca 0, la línea que da toda la vuelta al pin incisal. Aquí tenemos las mismas medidas, pero ya vistas en el articulador. Entonces aquí el pin incisal va a estar en 0 y aquí el pin incisal, como tenemos el registro de cera, estará 2 milímetros arriba de esa línea que me marca el 0. Y vamos a ver entonces, creo que este es el último video, en donde aquí tenemos nosotros el registro de cera y lo que queremos es que este modelo quede fijo. En este caso utilizan silicón para poder fijar estos modelos. Vean que aquí no han sumergido el modelo en una copa de hule con agua, sino que un algodón lo han empapado con agua y de esa forma han rehidratado el yeso para que sea más fácil que sostenga el yeso calcinado. Y ya tenemos aquí las muescas, las indentaciones para poderlo sujetar. Bueno, aquí lo importante es que el pin incisal esté en contacto con la mesa incisal y que mantengamos esos miembros unidos para evitar que la expansión del fraguado del yeso lo vaya a separar. Y al final, cuando ya tenemos los modelos montados, entonces sí, rellenamos todos los agujeros que hayan quedado, alisamos el yeso calcinado, lo lijamos, le pasamos el agua jabonosa con la franela para darle brillo, limpiamos el articulador y ya quedan unos modelos súper bien presentados. Porque recuerden que la idea es hacer un encerado diagnóstico sobre estos modelos y la presentación que tenga este articulador la va a ver el paciente y el paciente se va a dar cuenta, ¿verdad? Si el articulador estaba sucio, si esos modelos se ven feos, ¿verdad? Y eso ayuda mucho a que el paciente acepte o no su tratamiento. Y aquí hay un ejemplo de cómo se hace ese encerado diagnóstico. Entonces nosotros podemos ver cada uno de los maxilares por separado, podemos ver las relaciones entre los maxilares, podemos tener una vista desde el lingual y de esa forma vamos a hacer un mejor análisis. Entonces, ¿cómo se hace el encerado diagnóstico? La forma que a mí me resulta más sencilla es primero encerar los dientes anteroinferiores, porque son los dientes que se encuentran más parejitos, más rectos.
De esa forma, yo sé cuánto yo tengo que agregar de borde incisal en los inferiores. Yo ya tengo ahí mi plano incisal y esa va a ser mi guía para el plano incisal del modelo superior. Una vez que están encerados los anteroinferiores, entonces ya me puedo ir al encerado de los dientes posteriores. Y vean que este encerado ayuda muchísimo a ver qué tipo de restauración yo necesito en estos dientes. Aquí nada más se ha agregado cera, por lo tanto yo no necesito aquí desgastar oclusalmente los dientes posteriores. Yo no necesito cubrir superficies vestibulares y linguales de estos dientes. Entonces yo puedo ir pensando en un tabletop o en un overlay en un tipo de restauración, pues, que sea menos invasiva para el paciente. Y aquí ven toda la secuencia completa de para qué nos sirve ese encerado, pero el ejemplo que les he puesto es con un modelo impreso en 3D. Ustedes también van a tener la oportunidad en el diplomado de hacer escáner intraoral. Lastimosamente no tenemos la parte CAD en la universidad, pero sí enviamos estos archivos al laboratorio para que nos lo trabaje y podemos mandar a que nos impriman, ¿verdad? Estos modelos encerados. En la clase de encerado, que si no me equivoco es la próxima semana, les van a hablar también un poquito más en detalle sobre cómo se hace el encerado diagnóstico y también cómo se hace un encerado digital. Y en la clase de flujo digital, pues van a ver todo el proceso, ¿verdad? Pues tenemos este modelo impreso en 3D o el modelo de yeso que nosotros hemos encerado, cualquiera de los dos. Y lo que vamos a hacer es una guía de silicona. Esta guía de silicona, vean que gruesa, no es un poquito de silicona, porque lo que queremos es que esta guía tenga firmeza. Si este silicona es muy delgadita, nosotros presionamos y modificamos el material que hay allá adentro. Entonces necesitamos que tenga cierto grosor. Luego, si en el encerado hemos logrado dar características muy definidas, detalles muy pequeños en cada uno de esos dientes, conviene mucho que utilicemos también la silicona liviana, porque entonces vamos a poder reproducir todos esos detalles que nosotros queremos. Luego, esa guía de silicón, nosotros la vamos a recortar hasta nivel cervical de los dientes, siguiendo el festoneado de las líneas gingivales y lo vamos a rellenar con el material que generalmente lo que se utiliza es una resina bisacril. Lo llevamos a boca, quitamos los excesos de material, retiramos la guía de silicón y vean qué fácil queda esto ahí en los dientes. Y como con la guía puesta, yo retiré excesos, tampoco tengo demasiado material sobre encía y evito dañar, ¿verdad? Tejido periodontal. Como es una rehabilitación grande, en donde yo aquí he diseñado carillas, incrustaciones, coronas, y yo quiero ver si la dimensión vertical que yo he restablecido es la adecuada para mi paciente, yo dejo estos provisionales por un tiempo prudente. La verdad se dejan bastante tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de un par de semanas, incluso un mes, porque yo necesito que el paciente pruebe esos provisionales, que el paciente coma, que el paciente hable, que el paciente sonría, para que él me diga cómo se siente con esa anatomía que yo he dado y de esa forma yo tengo la seguridad que cuando yo cemente esas restauraciones, el paciente se va a sentir bien. Bueno, esa es una idea así a grandes rasgos, cómo se hace una rehabilitación oral compleja.
Ya en las clases de la próxima semana van a ver con más detalle cada uno de estos pasos y en el laboratorio los van a practicar, ¿verdad? Así que espero que la clase les ayude y pues que se haya comprendido y si no, todo queda pues ya comprendido totalmente a la hora que ustedes lo puedan hacer en su práctica de laboratorio. Bueno, ya nada más para finalizar, quiero explicarles un poquito de cómo va a ser la práctica de laboratorio. Yo necesito, como es el primer día que nosotros nos vamos a ver presencial en la universidad, yo les pediría que se tomen modelos de sus bocas. Y si tienen recortadores, los pueden traer recortados y si no, pues utilizamos los recortadores de la universidad. Pero sí ya traigan los modelos vaciados. Pueden tomar las impresiones con alginato, no hay ningún problema. Entonces van a traer sus modelos y se van a tomar el arco facial entre ustedes y van a hacer el montaje de sus propios modelos o si quieren del modelo de su compañero. Y van a montar sus propios modelos en esa posición de relación céntrica. Si alguno de ustedes no tiene esa coincidencia, que es muy rara, entre relación céntrica y máxima intercuspiración, ustedes van a poder identificar sus interferencias oclusales y van a encerar todos sus dientes como si ustedes fueran a rehabilitarse en esa posición de relación céntrica. Y el encerado lo van a hacer en la tercera práctica de laboratorio. Pues creo que las horas de laboratorio no van a dar para que ustedes enceren todos los dientes, pero al menos que practiquen y conozcan la técnica de encerado. Y luego en la siguiente práctica, ¿verdad? Como van a tener 1 o 2 semanas para llevárselos a sus clínicas, pues en los tiempos libres ustedes sigan tallando sus dientes y luego nos los pueden mostrar, ¿verdad? Para pues, poder ayudarles a superar alguna dificultad o si quieren que discutamos algo, ¿verdad? De lo que ustedes hayan identificado en sus bocas. Entonces, eso sí, les voy a pedir sus modelos y el articulador semiajustable. Em, si no tienen articulador, consíganse uno prestado. Lo importante es que cada uno tenga la oportunidad de hacer esta práctica, porque luego le llega a la clínica un caso de rehabilitación compleja y ustedes ya han tenido una práctica. Entonces uno siente esa seguridad que sí puede resolver un caso así. Y también les ayuda a practicar, ¿verdad? El tallado. Por eso, cuando hagan la práctica de encerado, también sí sería muy conveniente que recuerden la anatomía de cada uno de los dientes, porque así va a ser más fácil, ¿verdad? Hacer el encerado. Pues para ustedes esto no es tan complicado porque lo hacemos cada vez que hacemos una obturación, pero no está de más, ¿verdad? Volver a dar una leída porque de repente a uno se le ha olvidado una característica de un diente y así pueden tener tallados más bonitos anatómicamente. Bueno, ¿habrá alguna duda? Sí, Tania. Hola, buenas noches, doctora. No sé si me escucha. Hola. Dígame, Tania, no sé por qué, no la escucho, no sé. Eh, pero dice que no se le escucha, pero escríbame entonces su duda y yo aquí, escríbame en el chat y yo la resuelvo. A ver si la están escuchando. No sé por qué no la escucho. Sí,
Sí es, lo importante, Tania tiene mordida abierta anterior. Entonces, lo importante es que nosotros logremos esa desoclusión en posterior. Y no es necesario que desocluya tanto, ¿verdad? Puede desocluir unos cuantos milímetros y eso es suficiente como para lograr la desprogramación neuromuscular. Entonces, sí, eso es suficiente, un par de milímetros. Ya sabe, un gusto, Tania. Bueno, ¿alguien más tendrá una duda? Bueno, si no estoy mal, creo que ya no hay dudas. Gracias, Carlos. ¿Todo bien, dice? Em, entonces, pues, licenciada, damos por finalizada la clase y la próxima semana continuamos con sus actividades y pues poco a poco van a ir conociendo a todos los doctores que nos van a acompañar durante el diplomado. Le he pedido a la licenciada Évila que haga una pequeña presentación del currículum de cada uno de los doctores para que ustedes puedan ir identificando cuáles son sus especialidades y también pues en qué los podemos apoyar. em, y que los aprovechen, ¿verdad? Algunos nos van a acompañar solo en algunas clases, otros sí van a estar en algunas prácticas de laboratorio, con otros van a tener la oportunidad de estar durante todas las clínicas, así que nos van a conocer más. Pero pues aprovechenlos y por favor no tengan pena ni duda en preguntar porque para eso estamos, ¿verdad? Para que ustedes luego de ese diplomado salgan con ideas más claras y que les podamos resolver la mayoría de dudas que ustedes tengan. Pues de nuevo, bienvenidos, de verdad me alegra tenerlos con nosotros y espero que les guste, ¿verdad? Que les guste el diplomado, cualquier cosa. Con la parte académica se pueden acercar conmigo y con la parte administrativa con doctora Carolina. Pero las dos y todos los demás docentes estamos aquí para apoyarlos en cualquier cosa que ustedes necesiten. Bueno, no sé si tiene alguna indicación, licenciada, y si no, finalizamos la sesión. Doctorcita, buenas noches. Tengo nada más una consultita recapitulando la información que nos dio ayer. ¿Cuándo van a estar disponible el aula virtual para toda esta información que usted ha tenido a muy bien facilitarnos ayer y hoy? Gracias. Licenciada, yo ya subí esa información, pero no sé si es que todavía no hay acceso al campus. Déjenme ver. Licenciada Évila todavía nos acompaña. Sí se escucha, ¿verdad? Margarita me escucha.
Hola, sí, sí le escucho claramente, doctorcita, pero yo creo que la Lic Ávila no, quizá no está, Y pero pues podemos ver en el transcurso de los próximos días. Muchas bueno, gracias. no se preocupen, yo mañana me comunico con ella para ver qué sucede si todavía no está habilitado el campus, para que ya pronto puedan tener ustedes acceso y voy a procurar que sea el día de mañana para que ya puedan ustedes ver la información, ¿verdad? Todo lo que hablamos ayer ya está ahí en el campus y por lo tanto, pues yo voy a procurar que el día de mañana pues ya puedan ustedes leerlo. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, les deseo feliz noche y nos vamos a estar viendo. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.